Todos hemos visto a los artistas expresarse y ver cómo se envuelven e involucran en el entorno artístico, ya sea en una exposición o ya sea en un entorno donde nos podamos encontrar. Pero tú sabes cómo es un estudio de un artista, tú sabes cómo se desenvuelve un artista dentro de su propio espacio que es completamente desconocido. Yo soy Jonathan Eden y el día de hoy me van a acompañar a visitar al estudio del artista y el maestro Joel, quien nos va a hablar un poco sobre su pintura y cómo la lleva a cabo dentro de su estudio, que en un momento más lo vamos a ver. Esto es Cero Inculto, iniciamos. Me recuerdas como a Andy Warhol, así cuando... Me encuentro ya en el estudio de nuestro queridísimo amigo Joel. Joel, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Gracias, muy bien, gracias por tu invitación. Sí, no sé si notan algo extraño, algo nuevo en mi look. No sé, me acabo de hacer unos pequeños arreglitos. Esto lo hago con todo respeto. Bueno, es que ya tuvimos una plática, pues Joel y yo, muy enriquecida, por cierto. Y bueno, aprovechando que pues estamos hablando de este tocado que tenemos aquí, Joel, hay muchas preguntas, ¿no? De por medio, no solamente del tocado, sino de lo que estamos viendo alrededor, que como pueden ver, tenemos aquí una pintura, tenemos atrás también más pinturas. Ay, porque son varios elementos que forman parte de ti y de lo que haces. Si nos puedes contar a qué te dedicas, por favor. Ajá, bueno, mi profesión serían dos. Una en la que se incluye el arte y la cultura, la pintura y la danza, y también complementado con la música. Entonces serían como que tres, ¿no? Ya Sí. serían tres, la pintura, la danza y la música. Pero los tres en complemento, bueno, por lo que yo veo, con la prehispanidad o cada uno tiene su Pues rollo. Por real, ejemplo, la pintura, pues una temática, ¿no? La danza es otra. ¿O cómo ujú. va? Pues desde el principio no sé, de la juventud nunca quise que se unieran, o sea, no, la pintura siempre la manejé como que de un lado, la danza del otro lado, y la música se fue dando. O sea, es que esto ya lo traes desde ya tiempo. Bueno, este Sí, gusto por hacer pintura, arte, música. sí, yo realmente lo curioso de esto fue que los aprendí en el mismo lapso de tiempo, ¿no? Fue en la prepa, o sea, en la preparatoria aprendí a la danza prehispánica y también enseguidita a las 15 días de la pintura, entonces al final van en conjunto, ¿Pero ¿no? qué fue como parte de un taller o cómo te diste cuenta o cómo te involucraste en todo esto? Pues realmente yo siempre he vivido como que en la costa y en una de las costas que he vivido fue en el Caribe y en el Caribe pues se manejó o en el tiempo que yo estuve se manejaba mucho la danza prehispánica, la música y sobre todo trabajar en hoteles al lado de la playa y todo el rollo. Más bien creo que fue como mi despertar cuando fui al Parque Xcaret, cuando tenía como Mm, 15 años, y me quedé maravillado con el espectáculo, con las plumas, con la danza, y pues yo, en ese tiempo, pues yo le dije a mi mamá justamente porque trabajaba ahí en Xcaret, por eso es que fui, y cómo podía hacer para entrar a eso. Y entonces fue como que mi primer amor a vínculo. primera vista. Ajá, mi primer vínculo. Sí. Y ya de ahí, pues ya fui aprendiendo por fuera todo lo que es la danza prehispánica, complementado con la música, con el juego de pelota. Pero aunado de eso, de ese gusto, también a la par se fue yendo hacia al otro lado con la pintura, con el dibujo, como el street art, algo así, no tanto como la pintura, sino más bien como tajear o hacer unos rayones o bombas, ¿no? Les llamábamos. O Sí. sea, y ya de ahí fue un lapso muy corto, tal vez unos 6 meses que hice eso, y de ahí enseguida, luego, fue conocer la pintura, el arte, mi maestro, ¿no? Bien. Y a todo esto también,
¿Cuáles fueron esas primeras inspiraciones para ti? Porque, claro, ¿no? La primera siempre fue el lugar en donde tú te desarrollaste, que ya nos Ujú. comentabas, ¿no? La costa y el descubrir. Pero después, ¿qué es lo que fuiste descubriendo en cuanto a técnicas, en cuanto a artistas? ¿Qué es lo que más te fue envolviendo? Ajá, pues algo curioso que me pasó fue haber conocido a mi maestro, un maestro Manuel Roque Iturriaga. A ver, Le hazte más para mando acá porque casi no te ves. Ah, sí. Manuel Roque Iturriaga, que realmente él fue el que me indujo al arte, ¿no? Porque como te comentaba, pues yo era más de como un chavo de prepa, o sea, estar haciendo garabatos o pintando, rayando las bancas o haciendo uno que otro vandalismo, rayando en las canchas o en las calles. Y ya fue cuando lo conocí que pues realmente me enseñó como una técnica, ¿no? Que hay que trabajar el óleo sobre tela, acrílico sobre tela, o sea, porque yo antes también trabajaba mucho sobre la madera, o sea, directamente con la madera, y ya entonces fue cuando llegué con él que me dijo, no, tienes que leer libros, tienes que aprender esta técnica de los expresionistas alemanes, tienes que ver a los oaxaqueños, tienes que conocer a Toledo, tienes que conocer a Tamayo. De hecho, una anécdota muy chistosa con mi maestro fue Sí. que un día llegué con una tabla y la vi bien bonita y la lijé y le puse mi imprimatura blanca. O sea, yo según el mejor artista del mundo y le pongo óleos y dije, no, esto es el pico del arte, ¿no? Y ya Sí. yo se lo llevo y el maestro, o sea, lo vio y entrar hacia su puerta me dijo, no, así no No, se hace. ¿qué estás haciendo? No, una desgracia para la cultura y las artes, casi, casi te dice. Ajá, o sea, eso fue lo peor, o sea, yo vi su rostro y como que se desfiguró, o sea, y yo entendí ahí que pues hay que estudiar, o sea, hay que llegar a un, o sea, no se trata tanto de la emoción, o sea, sí tiene que ver la emoción, pero más que es la combinación entre la emoción y la técnica, entonces la técnica la hay que trabajarla para que después puedas implementar la emoción y ahí es cuando surge. Pero si solamente es una emoción, pues, pues puede ser que sea lo mejor para ti, pero puede ser que en técnica carezca de muchas cosas, ¿no? Yo creo que es el equilibrio, o sea, Ah, exactamente, sí. de saber, por ejemplo, aunque se te va a trabajar en una hoja de papel, tiene que tener una cierta, ya si uno quiere una textura, imprimatura o un cierto trabajo al mismo papel, en el que tú cuando ya trabajes, pues dependiendo de lo que tú quieres, si tienes un acabado fino, quieres un acabado corrugado. Entonces, la técnica nos sirve para justamente tener como la herramienta para trabajar lo que tú quieras trabajar. O sea, ya sea que si tú le quieres aventar bolas de papel con pintura, ya ese día Pero será tu... ya tiene un motivo, ya Ajá, sabes. eso es lo Ya. que te comentaba con el maestro, Sí. ¿no? Que Qué yo... bueno que diste el clavo porque yo no lo supe decir, pero qué bueno que lo Entonces, comentas. como que son dos cosas. O sea, yo entendí por su rostro que tenía que tener como que una cierta información en mi mente para yo poder plasmar algo, ¿no? Entonces tenía que leer un libro, tenía que Sí. leer por lo menos unas cuantas páginas, aunque no quisiera, de técnica, y ya una vez leyendo la técnica, pues ya podía irme a todas por todas con el Sí. cuadro. Sí, porque lo entiendes y aparte de que lo entiendes, lo perfeccionas. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que luego a veces uno, o sea, en mi caso, lo que pasó es que fue tanta la emoción que ni por la mente me pasó pensar que solamente era sobre la madera y que era demasiado óleo y que el óleo se iba a despegar después en unos 15 días Ah, o, sí, no, o también. nunca se iba a tratar, o nunca se iba a, ¿cómo se dice? Oxidar el trabajo. Entonces yo no pensé nada de eso y como no pensé nada de eso y fue la pura emoción, pues ya él me hizo entender. Dice, si quieres, ya después pasó eso y me dijo, no, pues si quieres déjamelo, lo restauro y ya y ya vete tú y ya cuando vengas ya te puedo decir qué pasó, ¿no? Ujú. Ya la segunda vez que fui ya me dijo, mira, le quité el exceso de óleo y y quedó bien. Y sí, le quitó el exceso de óleo y quedó muy bien, o sea, se oxidó muy bien el cuadro, pero ya de ahí fue como que la siguiente clase, fue el siguiente tip que me dio fue
pues mejor trabajarlo a sobre tela. O sea, la misma madera, ya le haces su imprimatura con tela y ya ahí la trabajas, le haces su imprimatura y así es como se trabajaba. Entonces, bueno, así es como nos enseñó la primera técnica de sobre madera trabajar la tela. Entonces, ya tenía una superficie más dura y entonces, ya por ejemplo, podía agarrar el pincel seco y rayarlo Sí, o y agarrar. combinar más técnicas, Ajá, enriquecer, más, ajá, sí. enriquecer el vocabulario, se podría decir Sí. pictórico. Es como dice, ¿no? Para romper las reglas primero debes conocerlas. Ujú. Sí, Entonces, sí. sí, en este caso, sí, porque muchos llegan con eso de que, ay, es que sí me ha tocado ver, desgraciadamente, que hay Ok. quienes me dicen, ay, yo esa pintura la hago mejor porque mira, le quedó así, así, y yo, ¿mejor en qué? Porque justo lo que platicábamos hace rato, Ujú, que alguna otra persona podrá llegar y decirte, tu pintura se ve bonita, tu pintura se ve fea, pero realmente ¿quién llega y te habla de la estética? Que la estética involucra la belleza y lo grotesco, lo bonito y lo feo. O ujú, sea, la técnica y justo romper las reglas, ¿no? Pocas personas son las que te van a mencionar esta parte, ¿no? De la ujú. estética. Pero bueno, eso ya son otros temas que no vamos Ok. a inmiscuirnos tanto. Pero claro, es Sí. importante mencionarlo, ¿no? Ujú, Que aprovechando que muchos, hasta la fecha, ¿no? Nos seguimos dando de topes de que, ay, es que ya me dijeron que mi pintura está fea. Bueno, pero pues ¿quién te mm, lo dijo? Te lo dijo alguien que sabe de la técnica, mm. alguien que sabe de arte, alguien, o te lo dijo alguien que ve tu pintura como un potencial comercial, o como O no comercial. o no comercial, o que agarraste algo y te pusiste a pintar, ¿no? Ajá. Pero bueno, esto es parte de ese desarrollo que puedas tener como artista y los criterios que puedas tener de acuerdo a los comentarios que puedes tener a tu alrededor, ¿no? Ujú. Pero bueno, Pero respecto a eso, yo podría rescatar algo y ajá, decir que pues toda obra de arte debe de tener como una parte fea, ¿sabes? O sea, sí, porque, o sea, el sí, 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 equilibrio que sí, dices, ajá, ¿no? sí, porque a mí lo que me gusta es, por ejemplo, de lo feo pasar a lo bello o de lo bello pasar a lo feo. O sea, y justamente es lo que tú dices, ¿no? ¿Cuál es la línea que separa entre lo feo y lo bello? Pues solamente la subjetividad del que lo está viendo. Pero como uno como artista, pues indagar entre las dos aguas, creo que es lo, Sí, es lo más padre, ¿no? sí. Porque, o sea, puedes empezar de una cosa fea y a la larga se va a convertir en una cosa bonita Ujú. por el óxido, por todo lo que pase en el transcurso del tiempo. O también una cosa muy bella que se puede caer, se puede manchar y se cae algo de pintura y se desparrama y dices, oh, ¿qué le pasó a mi pintura tan bella? Y ya lo dejas que se seque y cuando dices, oh, no, es impresionante, Sí, ¿no? un O sea, elemento más ajá, que compone a la ajá. pintura, ¿no? Bueno, a Entonces, la obra. entonces, entre esas dos cosas es cuando surge el arte, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que no hay que descartar ni la una ni la otra. O sea, no hay que irse ni a los extremos, o sea, por ejemplo, un ejemplo muy claro de eso es Matisse y Picasso, ¿no? O sea, que en la historia dice que fueron rivales, pero uno se optaba por la belleza por ejemplo, de no meterse con tu espíritu, ¿no? Ujú. Y el otro, pues, de que tienes que meterte con el espíritu para que se rompa eso. Entonces, entre las dos cosas, creo que surge el arte, porque nadie puede negar ahorita que Matisse y Picasso no hayan sido unos maestros. Entonces, pero entre esa lucha, salió todo eso, ¿no? Entonces, Pero yo es que creo que... también depende cada uno que tenía sus inspiraciones y sus vanguardias y sus técnicas, ¿no? Ujú, Por sí. ejemplo, como mencionábamos igual hace un rato, que no lo escucharon, pero les compartimos, es que es diferente que alguien que hace hiperrealismo venga y critique una obra que puede ser abstracta, que puede ser, bueno, de Surreal alguna de o... todas las vanguardias que hay, ¿no? Y Ajá. de técnicas. Que no lo decimos porque no sepan, no, sino más bien vamos a ver defectos que solamente nosotros conocemos de nuestras técnicas, ¿no? Ujú, Un ejemplo que yo pinte hiperrealismo, que yo ni pinto, pero ujú, imaginemos, que yo llegue y le diga, híjole, es que aquí te faltó la sombra de este lado, porque así es en la ajá. realidad.
Pues no, o sea, sería algo completamente, no ilógico, pero como que no iría a la par de lo que Ujú, tú quieres mostrar en tu pintura, ¿no? ujú. Sí, o sea, te digo, a mí me queda muy marcado ahorita con lo que estábamos platicando del maestro, de los maestros. Pues había un texto que mi maestro, rápido les platico, mi maestro ahorita tendrá como unos 90 años tal vez. Y el primero que me enseñó todo el expresionismo alemán y el puente y el jinete azul y los oaxaqueños, Toledo y todo me enseñó. Entonces, tenía un escrito, él tenía un escrito que justamente había sacado con las teorías de Tamayo, porque él tuvo clases con Tamayo y entonces, que va a la par con lo que estamos hablando, que le decía Tamayo, no, se cae el cuadro, se desgarra, se rompe, se mancha, eh, y eso enriquece al cuadro. O sea, más allá del hecho de que se echa a perder el cuadro, se enriquece, ¿no? Y entonces tú lo ves cuando observas una pintura de Tamayo, observas luego a veces que como que el mismo El trazo, barniz, ahí lo tiene así como que regado, ¿no? O sea, está todo bien y hay una mancha así de barniz así que, así bien random que está ahí y no, en los libros no los ves, o sea, sí. no ves esa mancha, pero cuando ya estás ahí o estás ahí y ves un cristal o ves un cacho de arena o un grumo, entonces ahí es donde entiendes ese escrito que te digo, ¿no? O sea, el cuadro no siempre es la cosa bonita, así fina, sino el cuadro tiene que expresar justamente la vida que tiene el cuadro. ¿Y qué es un cuadro? Pues madera, sobre tela y pintura. Y entonces no es más que eso, es una materia. Y la materia pues se va transformando, se va modulando, se va adquiriendo un carácter con respecto al tiempo, pero todo pasa si tú lo dejas que pase. Pero si por ejemplo, tú lo tapas y no dejas que le dé el sol o no que le caiga ni un poquito de polvo, ni nada de nada, ni que se caiga, ni que se raye, pues va a quedar una cosa muy bonita, como dices tú, el hiperrealismo, ¿no? Va a quedar muy, muy bien, pero nunca vas a saber qué te pudo haber mostrado más la misma materia si lo hubieras expuesto tal vez a una inclemencia del tiempo, ¿no? Que lo dejes a la lluvia, por Ah, ejemplo, sí, se o humedece, ajá, le cae un rayo y no, pues te queda, o que pasó el perro y ya lo arañó y ya lo ajá, rompió también, ¿no? ajá, o sea, pero lo tienes que experimentar para saberlo, ¿no? Porque igual te lo echa a perder, ¿no? Te echa Sí. a perder la obra, pero es justamente ese riesgo como el apostar, ¿no? Estás Ujú. apostando ahí a algo y puedes perderlo todo o ganarlo todo. Entonces, yo creo que por ahí va ese ¿Tú escrito. te has enfrentado a este tipo de situaciones? Mm, ¿Sabes qué pasa mucho? Me pasa mucho con el acrílico. O sea, el Mm, acrílico, tal vez no me gusta mucho por el color mate que le da. O sea, entonces el ujú. color mate como que no me satisface, pero lo dejo. O sea, lo dejo que actúe. Le digo, bueno, te voy a ver en 3 días. Te Y ya, perdono. ajá, ya, aléjate de mí. Sí. Y ya regreso otra vez y digo, wow, el agua actuó de una forma en la que me gustó cómo se transformó, qué adquirió, cómo se secó esa mancha que dejó. Entonces, digo, ya, o sea, no es lo mismo, es como lo humano, ¿no? No es lo mismo que estemos nosotros aquí hablando en este momento a cómo vamos a hacer mañana o cómo vamos a hacer pasado. O sea, ahorita podemos decir, no, soy el mejor de todo el mundo. Y mañana no, pues no era tan bueno. Y pasado dices, no, pues sí, la verdad sí era más o menos. Entonces, es lo mismo que pasa con un cuadro. O sea, un cuadro lo debes dejar que actúe, que se oxide, que se seque, que le pasen cosas para que tú también vayas aprendiendo de la materia cómo se comporta y así es como va surgiendo tu sello, tu carácter, tu mano, ¿no? Bien, ahora antes de pasar directamente a que nos expliques tus pinturas, me gustaría que nos compartieras, bueno, si es que se puede, porque igual lo que comentábamos hace un rato de este momento de reflexión que nos platicabas con el maestro, ¿no? Que lo que comentaban, las preguntas que le hacen a un maestro, de Ujú. maestro, ¿cómo puedo llegar a ser mejor? Y la respuesta que te dio el maestro.
Bueno, sí, ahorita fuera de cámara estábamos platicando, tenemos igual como te explicaba, o sea, todo se basa de anécdotas, ¿no? De las Sí. cosas que van pasando en la vida. Y, y pues resulta que el hermano de mi maestro y mi maestro tuvieron la fortuna de trabajar, de tener clases con el maestro Tamayo, y igual, o sea, como joven, pues uno tiene la inquietud de preguntar, de saber, o para no ir a caminar la vueltota, Sí. dices, oye, maestro, enséñame de aquí para allá, nada más. Y pues el maestro, en esta anécdota, pues ellos dos se acercaron al maestro Rufino Tamayo y le preguntaron, oye, maestro, cuál es la clave de la vida, ¿no? Respecto a la pintura. La vida y el éxito. Ajá, cuál es para hacerte millonario, ¿no? Entonces, pues ya Tamayo, pues tal vez porque le insistieron mucho o por algo, dijo, bueno, les voy a decir, les voy a contar. Y fue que les dijo la versatilidad. Le dijo, porque ellos le preguntaron, maestro, ¿cuál es la clave, no? Entonces él le dijo, la versatilidad. No, solamente una palabra. Tampoco no es que Sí, no, tampoco era no les Tamayo de, dijo 100 pesos un consejo millonario. No. ajá, no, o sea, les dijo una palabra y esa palabra pues ya nosotros la interpretamos como querramos, porque él se los dijo a ellos lo interpretaron a su forma, a mí me lo dijeron pues yo lo interpreto a mi forma, así como tú también lo vas a interpretar a tu forma, Sí. y los que nos ven lo van a interpretar, ¿no? Entonces la versatilidad y justamente es como darte un mundo encapsulado en un cuadrito y te dicen, oye, ahí está, ¿no? Sí. Y eso fue lo que pasó. Entonces, pues, saquemos nuestras conclusiones, que es versatilidad. Sí, algo que yo le decía a él es que ahorita que me lo mencionas, yo siento que es como que les quiso haber querido decir, ay, Ujú, perdón, no me hallo en las palabras, pero que es como que la experimentación, que no ujú, se queden en una sola cosa, si están pintando, no se queden con una sola técnica, ya nos mencionabas tú también ahorita, experimentar, seguir haciendo diversas técnicas, que si ya te diste cuenta que no te gusta el acrílico, pero bueno, lo dejas actuar, bueno, también pueden inferir el ambiente, puede inferir tus emociones, pueden inferir muchas cosas para ujú, que esa pintura cambie y ahora sí te guste. Si antes no te gustaba el acrílico, pero permitiste ujú, que te dieras la oportunidad de trabajarlo, ujú, ya descubriste esta técnica y puede que ahora ya te guste cuando antes la odiabas. Y así con cada una de las expresiones. Bueno, no que hagas todas las técnicas, pero sí las que puedan llegar a ujú, interesarte, perdón, las que puedan ayudarte a ser mejor, a mejorar tu técnica, a mejorarte a ti como artista. Ahí está la respuesta. Sigan experimentando y por más que fallen, ajá, de hecho creo que hay veces que dicen que donde más falles es ahí donde tienes que seguir echándole ganas, ¿no? Justo, ujú. Sí, sí, que dependerá de cada quien, ¿no? sí, yo creo que lo padre del arte o de la cultura es justamente tener no mentalidad de niño, sino más bien como una cierta apertura, un cierto grado de inocencia, o no sé cómo lo podría decir, en la que siempre estés dispuesto a seguir aprendiendo. O sea, hay cosas que te gustan, hay cosas que te gustan más, hay cosas que te gustan menos, pero la cuestión es que entre como lo que decíamos ahorita de lo bello y lo horrendo, Sí. o sea, si tú empiezas de lo horrendo, vas a llegar a lo bello. Y si tú empiezas de lo bello, vas a conocer lo horrendo. Entonces, pero si conoces las dos matices, va a llegar a salir un arte en el que sea tu expresión y no sea ni bello ni oscuro, sino más bien solamente tu proyección. Sí, que claro, ¿no? Cada quien. Sí, ¿Quiénes somos sí, sí. nosotros para juzgar, no? Sí, Y sí, más yo, ¿quién sí. soy? Por eso hice estos capítulos de Cero Inculto, ¿no? Para involucrarme más en todo esto y saber qué es lo que opinan todos, porque muchas veces nos dejamos llevar por una sola opinión, por un solo comentario. Y es lo que te Ujú, mencionaba hace rato, que igual no lo escucharon, pero uno a veces se deja llenar la cabeza con tantos comentarios ujú, que a veces no sabe qué dirección tomar. ujú, Entonces, la cosa es que ustedes sigan adelante. Si a ustedes les gusta, bueno, en el caso del arte, ¿no? La cultura. Si a ustedes les gusta seguir creando arte, no,
no hacen mal a nadie, no infringen Sí, en los demás, pues adelante. No, sí, no y tiene sobre nada de todo malo. que la vida puede ser muy corta o muy larga. Y si, Sí, o sea, si es corta, pues experimenten de todo, y si es muy larga, pues ya tendrán tiempo sí. para experimentar de Además todo que no igual. sabemos, cada uno, si nos toca vivir mucho o poco aquí. Ajá, pues, esa es la expectativa, por eso te digo, o sea, hay que tener como que cierta, ser juguetón en ese sentido, porque la mente llega a un punto en donde se hace un poco, ¿cómo podríamos decir? Se oxida la glándula pineal, Ah, o hasta uno mismo se oxida en su sí, cuerpo. Entonces, o sea, debemos de entender, o hasta nuestro propio cerebro se va endureciendo. Entonces debemos de saber que nos estamos envejeciendo, endureciendo todo. Entonces uno debe de mantener cierta cosa blanda ahí, para que sigan entrando la información y podamos seguir creciendo. Porque si no, lo que pasa es que nos volvemos un poco cuadrados, ¿no? Nos metemos en una cajita y cerramos y tiramos la llave. Entonces, si mantenemos esa cosa blanda, pues va a ser como una plastilina en la que se puede moldear, un día estar estirado, un día no, ujú. y eso nos da apertura siempre para crear cosas nuevas. Sí, aprovechen, porque algo que le decía a Joel, ¿no? Hace un rato, que pues yo un bastidor, no, perdón, un lienzo que compré, ya ni sé cómo se llama. Yo dije, ay, no, a mí me enseñaron que pues, se tiene que pasar el gesso, que la cola de conejo o cola de sabrá Dios qué animal, pues para sellarlo y que dure muchísimos años, pero, ¿y si a final de cuentas, pues yo termino viviendo lo que mencionabas, ¿no? Yo termino viviendo más que el cuadro y nomás no le hice nada, pues ahí, ¿qué Mm, pasa, no? O por ejemplo, si yo hago todo eso de la imprimación, de que le pongo el gesso para que dure 200 años, sí, pero yo me muero luego, ¿de qué va a servir si yo casi no pude disfrutar esa pintura? No sé, depende mucho cada uno, qué es lo que quiere hacer con su mm, propio legado que quiera dejar. Bueno, si es que quiere hacer de su arte y un legado, que es al punto mm. al que voy. Porque, por ejemplo, yo, que perdón que hable de mí, pero que estamos en entrevista contigo, pero Ok, para ponerlos en ok. contexto de lo que hablábamos, ¿no? Ajá, sí. A mí me decían que pues tengo que hacer todos esos procesos para que dure 200 años mi pintura, pero a mí de qué me sirve si yo nada más quiero disfrutar mi pintura mientras yo viva, ¿no? Y habrá quienes sí les guste, pues hacer todo eso, ¿no? O habrá quienes no, por ejemplo, tú que ahorita nos vas a mencionar, Ajá, pues cómo llevas a cabo tu pintura, digo, a lo mejor y era un secreto, pero pues ya te voy a exhibir, ajá. que tú haces tus cuadros, pero tú así como colocas la tela, inicias la pintura. No colocas una Mm, base así con esa técnica, ¿no? Que ajá, llamas. ajá. Pero tú tienes otra perspectiva, ¿no? De que lo mismo, que quieres disfrutar esa pintura mientras tú vivas, porque ¿de qué sirve que dure tantos Ajá. años? Ajá, ahora sí que, pues, si tenemos el tiempo, vamos a mostrarla Sí, claro, ¿no? sí. Te Entonces, digo que a lo mejor era un secreto, pero ajá, ya te exhibí. ajá, ya me No, exhibiste. no, pero justo el ¿No? punto era ese, ¿no? Que nuevamente te agradezco que nos hayas abierto las puertas de tu casa, también a Ajá, Julia que nos hayan abierto las puertas de su casa, porque ese es el punto, ¿no? Conocer más allá del artista y su vida en el escaparate o su vida en el museo, ¿no? En las exposiciones ajá, que mencionábamos. Es que el artista solamente lo vemos cuando va a abrir el champán y está en su exhibición y muy ajá, bien vestido y todo. ajá. Pero ¿cómo es la vida del artista cuando está en su propio taller? Entonces ya aquí lo vemos, ¿no? Ajá, Y nada más una, me doy la vuelta y lo tomo, ¿no? sí, 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 de no, hecho, pues, estábamos hablando justamente de este cuadro, y es que a veces, como estamos metiendo la emoción, o sea, sí, 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 siento que es necesario completamente hacer todo el proceso. Siento que es de sumo valor. claro, que no decimos que está mal ni nada, Ajá, no, no, no. no, sino que también hay momentos en los que uno se tiene que liberar, ¿no? Uno tiene que hacer unas cosas, y a veces, a mí me pasa mucho, y muchos me van a decir, oh, qué mal, ¿no? Oh, mi maestro, ¿no? No, así no se Así hace. no se hace, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Cuántos cuadros hiciste así ya? Ajá, y toda mi serie es Sí. así.
Ni modo. La cuestión es que hay momentos en donde, o sea, tiene que pasar, o sea, tiene que ser así, o sea, tienes que hacerlo porque se te va, o sea, es como un conejito, o sea, o sea, lo atrapas ahí o se va. Y entonces, a veces sí hay que hacerlo. Te digo, con sus excepciones. En este caso estábamos hablando de este cuadro que por ejemplo, muchos le ponen, como dices tú, la cola de conejo y todo, pero yo luego a veces lo trabajo la tela, por ejemplo, trabajo aquí la tela, detrás de cámaras. Que hasta varía el color, o Ajá. sea, no es como que digas, ay, esta Ah, sí, sí, tela. sí, o sea, es que es eso, uno podría pensar de que, lo está haciendo muy, no, pero si tú sabes elegir tu tela o sabes elegir una imprimatura o una pequeña capa, o sea, tú la puedes trabajar. En este caso, por ejemplo, yo en vez de utilizar la imprimatura, por ejemplo, en acrílico o ponerle El gesso, la cola ajá, de todo, caballo, digo, todo, de todo, conejo, no, no o sé. sea, todo eso, pues yo trabajo sobre el acrílico como mi base y, pero digo, ¿por qué voy a ponerle todo de blanco y luego lo voy a trabajar cuando ya quiero pintarlo, ¿no? Entonces, Sí. lo que hago es, o sea, en este cuadro, por eso estamos poniendo el ejemplo, o sea, en este cuadro le pongo terminando la tela, la, la, la manta a dibujar que mi mismo color, o sea, que mi misma imprimatura sea mi mismo dibujo. Entonces, estoy haciendo dos pájaros de un tiro, estoy imprimiendo el lienzo y también estoy haciéndole mi imprimatura de mi lienzo y ya estoy trabajando directamente en la figura o en lo que estoy trabajando. Entonces, pues, pues para mí, yo estoy matando dos pájaros de un tiro, ¿no? Te digo, o sea, Sí. hay quienes vean y digan, no, así no se Es que, hace. es que vamos a lo mismo también. Siento que es parte de una filosofía interna, ¿no? Bueno, Ajá. respecto a su trabajo. Porque pues tú bien puedes decir, no, pues es que yo ya he trabajado estas técnicas, les he colocado gesso, he hecho todo el proceso, pero dentro de lo que yo quiero mostrar es que yo quiero ya plasmarlo, ¿para qué esperarme? Y lo que te comentaba hace un rato, hay muchos artistas performáticos que su obra es directo sobre cartón, es directo sobre elementos que podemos encontrar a diario que son muy sumamente efímeros, o que Uh-huh. incluso presentan su obra una sola vez y la queman, la destruyen. Y muchos Ajá. podrán decir, no, ¿cómo crees? ¿No? Pero es parte de su propia filosofía, en este caso también contigo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la parte de cada uno como se sienta cómodo también, porque como dices, habrán otros artistas que digan, no, yo sí, armo mis propios cuadros clavo por clavo a tantos centímetros, la tela tiene que ser tal, el gesso y luego la base, o sea, depende completamente de cada quien Uh-huh. y también el descubrimiento que tenga cada uno. Pero bueno, ahora vámonos directo ya con Ajá. tus pinturas, ya llevamos un rato echando Ajá. chisme. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí? Porque me mencionabas que esta es la primera de una serie que tienes. Háblanos de esa serie de pinturas, por favor. Ajá. Comencé una serie justamente en el Ay, pero 2000. déjame quitar esto tantito porque Ajá. es que está pesado esto, ¿eh? Que Ajá. ahorita vamos a hablar rápidamente de eso, pero está Ajá. pesadito, ¿eh? A ver, Si quieres ajá, lo puedes sí. poner ahí o ahí A arriba. ver, Sí. mira, aquí. Entonces, Ajá. ajá, esta serie surgió en el 2020 y fue justamente ¿Antes o cuando, después de pandemia? pero fue en la Justo en pandemia, pandemia, creo que sí ¿no? fue en la pandemia Que hay muchos porque, casos de eso de pandemia que a ajá, o partir de sea, ahí, sí, 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 o sea, ¿qué haces tú encerrado, no? sí, Tienes que hacer algo, que no te vuelve uno sí. chango y así. Y justamente comencé en este formato que muchos dirán, pues es un formato normal, pero siempre estuve trabajando Formato un pequeño. formato pequeño. Justamente decía una anécdota, Francisco Toledo, de, de que todo lo que está así en la mano, o sea, lo que incluye la mano, es es divino. O sea, todo lo que está se engloba en la mano es divino, ¿no? Por eso sus cuadritos ahí, O sea, más al alcance, ¿no? ajá, llegué a ver cuadritos así, una de Toledo así, o sea, así. O sea, que Ah, casi le pones una lupa para verlo.
Sí. pero una cosa estupenda, ¿no? O sea, me acuerdo que era como una figura en la que un brazo hacía como si estuviera, así como si la mano se hiciera cabeza de garza o algo así como que tocando un sexo, ¿no? Ujú. Entonces, pues, y todo eso en una cosita así pequeña, entonces, a Que mí, según yo Toledo era mucho del cuerpo, de mostrar, ajá, ¿no? sí, sí, El sí, parte corporal, sí, el desnudo. ajá, de hecho, mi maestro decía, no, eso no sé qué, ¿no? Tenía algo, tu perspectiva con respecto a Toledo. Pero bueno, a lo que vamos es que en ese formato, tú trabajas, pequeño y es muy bonito, ¿no? Pensar así que dentro de lo de tu mano es una cosa divina, ¿no? Y ya cuando dices, cuando haces esto y mueves las manos, pues eso ya es aeróbics, ¿no? Entonces, pues luego, pues pues yo soy de Oaxaca, entonces luego a veces uno va aprendiendo de los mismos maestros y una de esas cosas dije, no, pues otra cosa es ir a aeróbic, ¿no? Pero, pero ya después cuando ya vas creciendo ya te vas dando cuenta que necesitas la amplitud de tu mano para justamente que se exprese la línea, que se exprese el color, que se exprese en todo. Entonces por eso comencé esta serie. Entonces, Para este punto, a la creación de esa pintura, ¿tú ya sentías esta libertad en la expresividad? ¿A qué voy? Porque yo que de un tiempo tomé clases de dibujo, uh-huh, pues nos dicen lo mismo, ¿no? uh-huh, Que tienes que empezar a liberarte, liberar tu mano, ¿no? Que queremos uh-huh, hacer todo perfecto haciendo muchas rayitas, ¿no? uh-huh. Pero ya para este punto, ¿ya te sentiste más libre o sí te costó adaptarte a estas dimensiones en cuanto a la Sí, sí, pintura? me costó, de verdad, definitivamente sí me costó porque, Porque te hay quienes digo, empiezan haciendo murales, ¿no? uh-huh. O quienes empiezan en formato pequeño, pero en tu caso. Sí, como te digo, o sea, mis cuadros, obviamente en ese sentido, yo me sentía Picasso, ¿no? Me sentía Sí. la última grito de la moda, ¿no? Pero ya te vas dando cuenta que sí, sí necesitas esa soltura y que sí necesitas experimentar mucho. O sea, necesitas, como te digo, la hoja que habíamos hablado hace rato. Necesitas echar a perder cuadros. O sea, necesitas echar a perder material, necesitas echar a perder muchas cosas para que surja algo, porque de otro caso, si tú eres muy cuidadoso, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? De mí, si cuidara mucho, no, que se me va a gastar mi pintura o me voy a acabar mucho, este óleo está muy bonito y no me lo quiero acabar tan rápido, lo que va a pasar va a ser que uno se va limitando, ¿no? Uh-huh. Entonces uno tiene que usar o sea, si es mi único color, que es el más bonito, tienes que utilizarlo y si se te va a echar a perder o lo vas a echar a perder, que sea en la tela y que sea ahí trabajando para que después cuando ya tengas otro o te compres el otro o consigas el otro, el color, pues ya sepas cómo utilizarlo, pero ya, aunque echaste a perder un tubo de los grandes, pero ya con el otro ya vas a saber cómo expresar más con menos. Sí, porque algo que estoy viendo, digo, ahorita lo van a notar ustedes cuando hagamos un acercamiento, pero manejas texturas también, ¿eh? De que este no es el que tiene mayor textura, me pareció ver otro, Uh-huh. que hacen uso del elemento. Que una vez vi una exposición que mezclaban el óleo con arena y eso ya les daba Uh-huh. otra textura, ¿no? Entonces, esta parte también que nos mencionas, ¿no? De no solo de experimentar, sino también de dejarte llevar con los materiales que tienes, pues está completamente increíble para que no sientas limitantes sobre ti mismo, ¿no? Y tu Uh-huh. expresividad. Pero bueno, ¿ya tiene título la serie de pinturas o apenas va Mm, formando? pues sí, se podría decir que tiene título, pero Pero no lo vamos a decir hasta que se exponga. ajá, realmente tal vez tenga título, pero no tema, ¿no? O sea, Ah, tiene, bueno. tiene título, pero no tema, ¿no? En este caso, yo le podría llamar, como me lo sugirió mi maestro en algún momento, tendencias y secuelas, ¿no? Tendencias y secuelas de Rufino Tamayo, porque justamente, o sea, es inspirado en este escrito que te digo, en el que, pues, uno como pintor o uno como alguien que crea, tienes que tener esa expresividad, o sea, a flor de piel, ¿no? Tienes que ser un volcán
y estallar, ¿no? Y cuando estallas, se quema la obra, se echa a perder la obra y todo. Entonces, tienes que pasar ese proceso para que cuando ya llegue el cuadrito bien imprimado, bien todo bien bonito, con tu paleta, tus colores, ya ahí sí ya empiezas a trabajar bonito. Y cuando trabajes ya bonito, pues ya tenga esa expresividad. Entonces, por eso la serie se llama Tendencias y Secuelas, porque justamente refleja esa tendencia y esa secuela que quedó de mi maestro, ¿no? Entonces, prácticamente es eso, ¿no? Y vemos también elementos que se pueden identificar muy fácilmente, como me decía un maestro, otro maestro, ¿no? He tenido varios. Que es lo bueno, rodearse de varios Y maestros. me dice, no, es que eres muy oaxaqueño. Ah, No, o sea, está y, marcada muy ajá, o esta... sea, muy- firmé con la cabeza, dije, sí, pero lo lo soy. decía refiriéndose a tu obra, ¿no? O Ujú. sea, que Ok. estas técnicas que tú llevas sí reflejan las tendencias que había, ¿no? Como lo mencionábamos con Toledo, si no mal Toledo, recuerdo. Tamayo, hay una infinidad, de hecho, o sea, el abanico tan grande que tienen los oaxaqueños es eso, pero a lo que se refería o a lo que yo entendía es que son muy barrocos en el sentido de que quieren llenarlo todo, ¿no? O sea, no hay partes, si te das cuenta, no hay una parte lisa en la que hasta, no sé, no sé, que puedas porque se trata de relajar el ojo y estresarlo, relajarlo y estresarlo. Pero en este caso está ¡pum! Todo lleno, o sea, Sí. toda la superficie está trabajada minuciosamente y Ujú. está hecho. Entonces tú quieres abarcarlo todo. Si hubiera aquí un poquito más, hasta allá lo Hasta allá trabajo. llega, Ajá. sí. Creo No, que, creo que pero a eso es lo que se refería con que eres muy oaxaqueño, ¿no? pues sí, pues es que también que querían que hicieras un retrato y el fondo verdadero, no un barroco, que completamente liso. Y, pues es que Ajá, no es lo que tú querías. ajá, o sea, Depende de cada quien, por eso, ya lo mencionábamos, por ¿no? eso te digo, o sea, cada momento de la vida de uno exige una expresión y si Ujú. tú le haces caso a esa expresión, pues te vas a ir desarrollando. Si no le haces caso o haces caso a la tendencia o a la moda o a lo que vaya surgiendo, pues te vuelves parte de la moda, pero careces de tu luz, de tu chispa, ¿no? Entonces yo creo que sería la combinación de las dos sin dejar al lado una, ¿no? O sea, o tal vez un poquito más importante la chispa, porque la chispa es la que te va siempre a sacar a Ujú, flote y la técnica o la moda o la tendencia siempre va a cambiar. ujú. Entonces, pues yo creo que es eso. ¿Cuántas piezas van a ser de esta, Pues de hasta esta? ahorita vamos, a ver, déjame contarlos, que no son muchas, son una, dos, tres, cuatro, y esta sería la quinta. Por ahí le podríamos añadir a una más, pero ¿Estas de acá atrás forman parte no, de esas ya esto? no, ya esas ya serían otras series que justamente te digo, como aquí trabajamos lo grumoso y hasta lo feo, lo terrorífico, se podría decir, allá ya me fui un poco más a justamente, también porque también hay que expandir nuestra mente y como te digo, como lo que ahorita no, o sea, no quedarse cuadrados, sino más bien seguir extendiéndonos y decir, bueno, ese comentario tal vez en un momento lo sentí ofensivo y en 10 años, 5 años, un mes, y dices, oye, ¿y por qué si no lo hago? A ver. Entonces Ujú. ya vas y lo haces y dices, oh, no, qué bueno, ¿no? O sea, Sí. también esa realidad alterna también me puede servir. Entonces, más allá de limitarte, mm, tomas otra herramienta, ¿no? Ujú. Entonces, esa herramienta te puede, en algún momento, te digo, como a veces no es mucha emoción, ¿qué tal si en un momento estás llorando y dices, no, ya no quiero saber nada de Sí, grumos sí. y quiero hacer cosas lisas, ¿no? Entonces uno va experimentando o quiero que se vayan acabando todas estas cosas. Entonces uno como artista va evolucionando en el momento en el que ya luego hay cuadros donde nada más Ujú. está blanco sobre blanco, ¿no? O sea, Ah, sí. un blanco sobre blanco porque ya llegamos a un punto tal vez donde ya dijiste todo, donde ya no quieres nada más decir nada, entonces ya nada más haces eso. Y después de eso puede ser que regrese tu lado bestial, tu lado grumoso y vuelves a tomarlo o lo combinas, ¿no? Y Ujú. entonces,
ahí es, creo que el enriquecer de lo pictórico. Bien, ¿algo más que nos quieras compartir ya para finalizar esta parte? Pues yo rescataría justamente esta parte, la de la versatilidad, de que uno hay que siempre experimentar en las cosas, y ya sea en la pintura, o sea, si eres pintor, puedes indagar en la danza o en la música, y también te pueden gustar. Entonces, y ya luego tú añades con la música a la danza, y la danza a la pintura, y la pintura a la danza. Entonces, como cuando, ahora sí regresamos al principio, Sí. ¿no? De cuando, ¿Buscar esos de, ajá, de complementos? que cuando yo siempre quise separar la pintura de la danza y de la música, ¿no? O sea, que eran cosas que Ujú, me gustaban, las tres me gustaban, pero siempre nunca quise que la pintura se metiera en la música, ni la danza en ujú. nada. Y entonces llegó un punto en donde dije, oye, pero ¿por qué si soy la misma persona que voy a expresar Sí. el mismo sentimiento, no puedo utilizar una cosa con la otra? Entonces ahí es donde fue saliendo la amalgama de lo prehispánico, de la música prehispánica, de la danza, de la pintura. Entonces, ahí es donde, ¡pum!, se despertó mi mente, y ahí encontré, como se podría decir, la luz. Ujú. Entonces, y eso por hacerle caso a las palabras del maestro Tamayo de ser Ujú. versátil. Sí, claro. Sin haber sabido, si no hubiese sabido esa información, si no hubiese hecho caso de esa información, yo creo que seguiría tal vez enfrascado en alguna cosa que no sé qué es, pero sería una cosa muy sólida, muy cuadrada, muy estable, muy hasta pesada, ¿no? Y sabiendo eso, pues yo ya fui a dar la vuelta, y regresé al mismo punto en la que yo digo, órale, a mí mismo me veo y digo, ¿qué razón tenía el maestro? Ujú. ¿Qué nos podrías recomendar a todos aquellos que estamos viendo este video que, como ya les dije en un principio, ¿no? Es que nos hayas aperturado las puertas de tu casa y aún más aperturarnos parte de tu vida y de cómo vives tu vida artística. Entonces, ¿qué recomendaciones o qué consejo nos das a todos aquellos que estamos viendo este video que a ti te haya dejado marcado? Aparte de los que ya hemos escuchado, ¿no? Ujú, Del maestro Tamayo, ujú, y no me acuerdo qué otro era. ujú. Ajá. Alguna experiencia que nos quieras compartir que digas, me dejó una gran experiencia, eh, un momento de iluminación que ahora son los que me hacen ser Joel artista. Yo creo que siempre ser humilde, ¿no? O sea, si lo vemos de ese punto, o sea, tener una humildad para seguir siempre aprendiendo. Nunca se termina, o sea, y en la pintura o en la danza o en la música, cuando uno dice, no, pues yo soy rockero, ¿no? O sea, pero no me gusta la salsa, o el de la salsa no le gusta el rock o así. Sí. Pero si nosotros nos metemos en un punto, o sea, vas a ir durar 10, 20, 30 años, pero ¿qué tal si eres muy bueno para la salsa, ¿no? O qué tal si la salsa te está llamando, o puedes, no sé, o sea, que en algún momento Que, puedas encontrarle ese gusto. sí, Entonces, pero no vas a encontrar ese gusto si uno se mete en la cabeza que no, yo soy te rockero, cierras tú ajá, yo solo. soy rockero, y no puedo ser otra cosa más que rockero. Y está bien, es aceptable, pero te digo, viéndolo en el punto de la vida, de cómo va transcurriendo la vida, yo creo que uno debe de siempre tener matices, ¿no? Y te digo, o sea, una cosa que decía el maestro Tamayo es que dice, no, uno debe de hacer las cosas a su época, ¿no? Una cosa, a su época, a su ritmo, a su todo. Entonces uno tiene que siempre experimentar a cómo está en ese momento. Entonces, eso es una clave de siempre experimentar a cómo te estás sintiendo en ese momento, a cómo está alrededor tuyo, porque ese es lo que está sucediendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, hablamos de este cuadro, y sí da unas referencias del cosmos, y hasta unas estructuras geométricas, pero lo que yo podría añadir es que, si te das cuenta, este personaje tiene unas bisagras en las puntas, ¿no? Oh, sí, sí, O sí. sea, al final es algo, si lo vemos de una forma, es algo robótico. Entonces yo siento, yo imagino, yo creo
que, que a eso tendemos, ¿no? En estos tiempos todo ya tiende a la mecanización y tiende a la inteligencia artificial o lo que sea, entonces cada vez nos volvemos más hasta robóticos, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es que se hará un personaje también, pero yo le añado esa parte, ¿no? Esa parte actual en la que sí es, es una figura humana, pero no precisamente tiene que ser humano, ¿no? Es más bien puede ser una máquina o un humano convirtiéndose en máquina o la máquina convirtiéndose en humano. Entonces, creo que ahí es donde entra, te digo, la periferia, ¿no? Lo que nos está sucediendo en este momento, que lo tienes que añadir a tu trabajo para que justamente no sea un discurso del pasado o una cosa del futuro o una cosa imaginaria, sino más bien algo que está sucediendo aquí en este preciso momento y que tú le estás dando la expresión. Excelente. Bien, nos comentaba, bueno, me comentabas hace un rato que de esta serie hay una pintura que aún sigues trabajando. ¿Qué te parece si nos muestras el avance que tienes? A ver. Ahora sí, cuéntanos, yo estoy de este lado, pero te muestras tú. ¿Qué nos puedes hablar rápidamente sobre esta pintura? Que fíjate que yo cuando la vi, me pareció un poco, digo, yo desconozco mucho de vanguardias artísticas, pero me recordó un poco al fauvismo, por el uso de Wow. colores, ¿no? Uh-huh. Pero también, ¿qué podemos ver aquí en esta parte de tu pintura? Sí, tendrá algo de fauvismo, pero más que nada siento que es la experimentación, porque en mis pinturas por lo regular siempre son o siempre tendían a ser muy oscuras. Ahí lo podemos ver ahí. Entonces Sí. algunas, y un amigo me preguntaba, no, es que usas mucho el color negro. Y yo les decía, pues es que no, realmente nunca uso negro. O sea, es una combinación de colores en Que la cuando que... los combino todos se hacen negros. negro. No, ese es, por ejemplo, no trabajo el negro, entonces, a mí, por ejemplo, lo uso, me sale muy bien la sombra tostada con el azul ultramar y lo combinas y te da un oscuro. Pero lo bonito de ese oscuro es que tú le pones una pizca de blanco y ese color se tiende al moradito o al azulito, entonces tiene una amplia gama en la que puedes experimentar en ella, ya que el color negro nunca lo he utilizado, sí lo utilicé una vez a los 15 años y el color marfil me daba un tono como mate y nunca me gustó, entonces digo, bueno, pues se puede usar acrílico en vez de óleo, entonces nunca me llenó el ojo ese color, entonces ya experimentando, encontré la sombra tostada y el azul ultramar y combinado me pareció muy bonito el color. Entonces, es lo que utilizo y entonces eso es lo que utilizo en los cuadros. Entonces, comento esto porque, como te digo, me decía mi amigo, no, es que eres muy oscuro en ese sentido. Entonces, yo creo que más que nada serían la combinación de los dos, ¿no? Entre oscuro y claro. De hecho, también la anécdota con mi maestro fue que me dijo, no, ustedes son al revés de las academias, ¿no? Ustedes van de lo oscuro a lo claro y las academias van siempre de lo claro a lo oscuro. Entonces, digo, pues yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí soy un poco antiacadémico en ese sentido porque justamente, o sea, de la oscuridad nació la luz. Y también yo siento que es como muy personal en el que salí de la oscuridad hacia la luz. ¿No? O sea, no fue al revés, ¿no? No fue como de lo cómodo ir a lo feo, sino más bien creo que fue de lo feo ir a lo bello, bueno, subjetivamente, ¿no? Pero a lo que me comentas del color es eso, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que una vez llorando, casi llorando, le digo al maestro,
maestro, pero ¿cuál es la clave, no? O sea, dígame, cómo le puedo hacer? O sea, ¿cómo puedo conseguir esos colores, de tamaño? O cómo puedo llegar a ese éxtasis, ¿no? Sí. Y me decía, ya, pero te digo, ya casi, casi llorando y pidiéndole, rogándole. Y me dijo nada más una palabra, me dijo, pigmento. Ese Y maestro era de pocas palabras, ¿eh? sí, sí, pero me dijo, o sea, pigmento. O sea, no sé pues cuánto tiempo pasó. Y yo fui a la tienda y me dije, me da todos los pigmentos que hay. Y pigmentos, bueno, y ya. Pues en la tienda no te explican, ¿no? Sí. Entonces, ya vi los pigmentos de todos los colores y dije, démelos todos. Y ya me voy a mi casa contento con mis pigmentos. Y a la hora de ponerlo, o sea, no sabía ni cómo ponerlo, ¿no? O sea, No, no. eso sí no me lo había Sí. explicado. Me dijo los pigmentos, pero no me dijo cómo. Entonces, lo que pasó fue justamente prueba y error. Y los mezclé con agua, los mezclé con aceite, los mezclé con toda clase de cosas, hasta que ya llegó un punto en donde encontré pues lo que llenó mi perspectiva. Entonces, de ahí fue como fueron saliendo los colores. Y en esta obra, ¿qué nos puedes decir? Vemos una mujer sentada como en un diván, diría yo, Ujú, un hombre al fondo, bueno, de hecho en primer plano, ¿no? Es ujú, que es como una estatua ahí. Un ujú, león. ujú. Fíjate que yo siempre identifiqué tu obra, así como las de aquí atrás, ¿no? Que abajo veo como un zompantli, Ajá. calaveras, yo lo asimilaba con lo prehispánico, ¿no? Pero que ahora tengo más Sí. apertura hacia tus obras, fíjate que Ujú, se me hace súper interesante, ¿eh? Ahora el uso de, ujú, bueno, la utilización de ajá. más elementos, te comento, ¿no? En este caso, un león. ¿Qué nos puedes comentar de esta parte de la obra? Eh, lo que podría decir de eso es que justamente lo que estábamos platicando, ¿no? A diferencia del otro cuadro, en el que vemos el hecho de los grumos y todo. O sea, y como ya llegó un punto en donde ya pasé esa etapa, en donde pues, exceso de color, según para mí, más era mejor. Y ahorita puedo entender que menos puede ser mejor también. Entonces, por eso es que puedo darme esta libertad ahorita en estos momentos de poder trabajarlo liso. O sea, sí tiene algunas partes de relieve, pero también trabajar esa parte lisa para que me pueda dar otro matiz, otro lenguaje, podríamos decir. Entonces, utilizando ya ese lenguaje, ya puedo dar esa expresividad justamente como te comentaba, ¿no? A otra etapa de mi vida. Entonces, sí. ¿Ya tienes fecha para esta exposición de tu serie? Justamente no tengo fecha, justamente. Tengo fechas otras para otras exposiciones, pero para esta serie, ¿sabes qué me pasa? Que luego a veces la siento como muy íntima, ¿sabes? Bien, Como, bien, bien. como, como, como hasta, no sé, luego a veces pasa que, que, que lo sientes como muy íntimo, ¿no? O sea, que como que ven cosas de ti o hasta tú mismo te ves cosas de ti del pasado y tal vez ni siquiera quieres volver a verlo, ¿no? Entonces, no sé, tendría que tal vez pasar un rato más o la oportunidad, o no sé qué tenga que pasar. Sí, también para que te sientas listo de sentir que tu obra puede ser expuesta, ¿no? Ajá, sí, 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 o sea, que algo debe pasar, tal vez, no sé, dejarlos unos 10 años más, o no sé, o hacer otra serie y esa exponerla, pero no, 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 no. Yo siento que a veces pasa esto con los cuadros, ¿no? Que luego a veces es muy íntimo y, y eso pasa. Pero si quieres te lo puedo mostrar a ti aquí en exclusiva. Ah, en exclusiva. Dice, para que le dé a cortar de una vez y que no lo vean los demás. Pues es que también es parte del artista, ¿no? Ajá. Hay muchos, vamos, de lo mismo, ¿no? Que ya habíamos estado platicando. ¿Qué parte de ti quieres que sea esa parte comercial? Que quieras que se venda tu obra y que no hay problema que la vean todos. ¿Y qué otra parte lo estás haciendo porque te gusta hacerlo, ¿no? Entonces aquí lo vemos, Mm, bueno, aquí yo lo veo claramente, ¿no?
que lo haces, por supuesto, con todo el gusto, con todas las ganas de hacerlo, y aparte el querer mostrarlo, eso ya será otra etapa que te hará reflexionar a ti, ¿no? Pero bueno, eso ya se verá después con el tiempo, ya nos estaremos enterando si próximamente estarás exponiendo esta obra, y si no, pues ya vimos que no te has limitado en cuanto a realizar ninguna obra, ¿no? Que has tenido esa iniciativa y lo haces. Y bien, ahora sí nos puedes comentar rápidamente, ya para finalizar, ¿qué próximas presentaciones tienes para que podamos conocer tu obra? Y no solamente tu obra pictórica, ya por eso en el principio pues yo aparecí utilizando bueno, yo le llamo copili, no sé si así también muy bien dicho. Se llame. Si tienes más presentaciones también, que me parece que es el grupo, o no sé cómo se llama, perdón si me equivoco, Tloquenahuaque. Si tienes más presentaciones, cuéntanos, por favor. Sí, aunado a la pintura y aunado, te digo, la pintura y la danza siempre fueron como hermanitas, ¿no? Nunca las quise juntar, nunca las quise comprometer la una a la otra, pero ya pasando el tiempo, pues yo creo que también ¿por qué no? ¿Por qué pensaba así antes? Sino más bien, sí, tenemos un grupo, mi dualidad y yo, se llama Tloquenahuaque, y entonces este grupo es de danza prehispánica y de música. Entonces ahorita estamos dando clases en la Casa de Cultura de Tecámac y también en la Ecoaldea, que está por la presidencia, atrás de la presidencia, a una cuadra después del puente. Calle Donceles sin número. Ajá. Ajá, entonces ahí serían nuestros dos puntos donde estamos justamente impartiendo las clases de danza y de música. Y con respecto a las fechas, que no sé cuándo salga este video, pero en una semana, el próximo sábado, que es 18 me parece, soy luego muy malo con las fechas. Ay, sí, ya va a pasar después. Ajá, entonces nos toca exposición en La Mestiza, de ahí tenemos... en Ojo de Agua, ¿no? En Ojo de Agua, de ahí tenemos una en Teotihuacán, y también parece uno en Reyes Acosac, y hasta ahorita son las 3 fechas que tenemos próximos, y ya los que vayan surgiendo. ¿Cuentan con página de Facebook o algo donde podamos enterarnos sobre estas próximas presentaciones? Sí, por lo regular lo publico en mis historias de Instagram. ¿Cómo apareces? JT Vega 6-oficial. Ah, bien, para que te vayan a seguir. Entonces ahí en el Instagram voy subiendo las presentaciones, las fechas, las exposiciones, y pues a una que otra historia personal y así, pero por lo regular siempre son fechas y presentaciones. Bien, pues nuevamente te agradezco muchísimo el apoyo, que nos hayas abierto las puertas de tu casa y también de tu estudio, ¿no? Que, repito nuevamente, es esta otra visión que tenemos sobre el artista. Muchas veces lo vemos en exposiciones, pero rara vez lo vemos en su propio espacio, ¿no? Que es esta parte, como ya lo mencionabas, esta parte íntima del artista. Y bueno, te agradezco nuevamente muchísimo esta oportunidad. Mucha suerte y muchísimo éxito en todos tus proyectos, principalmente en este que tienes en puerta, y nuevas presentaciones. Bien. Y bueno, ¿qué les pareció el video del día de hoy? Ya vimos cómo es un artista en su entorno, en su espacio, que muchas veces es desconocido para todos nosotros, como ya les mencionaba, que parece que todos creemos que el artista tiene un espacio súper gigantesco, como lo es en la casa de Diego Rivera, ¿no? Que son de las pocas referencias que tenemos, que artistas que tienen sus estudios, ¿no? Que lo imaginamos, que está lleno de esto y esto, pero la realidad es otra. O sea, los artistas viven al igual que todos nosotros, y nosotros vivimos al igual que todos los artistas, y que no nos parezca algo completamente extraño ni diferente. Lo único diferente, pues, que ellos están realizando este tipo de actividades. Y bien, ya vimos estas técnicas del maestro Joel,
ya nos habló un poco de sus experiencias a lo largo de su vida, de cómo es que fue encontrándose con estas referencias y este gusto por el arte y la cultura, y espero que ustedes también se estén llenando de este mismo entusiasmo, que como ya lo hemos visto con capítulos pasados, el arte y la cultura muchas veces nos lleva a lugares inimaginables y nos deja experiencias muy buenas y muy gratas. Yo soy Jonathan Eden, muchas gracias por ver el video de hoy, suscríbanse, denle like, comenten, hagan lo que quieran, pero no dejen solito este video. Yo me despido con este copili que ya no vimos tanto a fondo esta parte del maestro Joel, que ya me mencionaba que se dedica a la danza y a la música, pero es algo que lo complementa y hace que sea parte de su vida. Si quieren saber un poquito más sobre los copilis, tenemos el video de Serio Inculto, que es el segundo episodio de este programa, que se llama Danza Azteca de Tecámac. Si lo pueden encontrar, lo voy a poner por aquí arribita. Y yo me despido, muchísimas gracias. Esto fue Serio Inculto y nos vemos hasta la próxima en un nuevo capítulo. Hasta luego.